amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Esta sesión se dirige a las y los estudiantes de primer grado de secundaria, específicamente a la asignatura de Ciencias y Tecnología, Biología, y tiene el propósito de que puedan reconocer que las células realizan todas nuestras funciones como seres vivos. Recuerden que con estas sesiones ustedes pueden desde su casa acercarse a los contenidos de las asignaturas que cursan. Como en cada sesión, les sugerimos tener a la mano una pluma y un cuaderno u hoja para anotar las ideas y las preguntas que surgen. Al finalizar la sesión, intégrenlas en su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. Esta carpeta les será de mucha ayuda para su crecimiento personal y para que puedan seguir aprendiendo cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación. Entrando en materia, como ya han visto, las células tienen un tamaño microscópico, son de distintas formas y se agrupan formando los tejidos. Ahora bien, para saber cuáles tejidos son característicos de las plantas y cuáles de los animales, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¡Tomen nota! Todos los seres vivos estamos conformados por células. Tanto las plantas como los animales, incluyendo al ser humano, estamos formados por células. ¿Cuáles son estas células y cómo se organizan en un organismo pluricelular? ¡Vamos a averiguarlo! Gracias al microscopio, se ha podido identificar que los organismos pluricelulares se componen de varias células especializadas que al agruparse conforman diferentes tejidos. Asimismo, se sabe que existen algunas diferencias entre las células y los tejidos de las plantas y de los animales. Así pues, las células vegetales tienen una pared celular rígida formada por celulosa, un núcleo y varios organelos especializados rodeados por membranas como los cloroplastos y las vacuolas. En una planta existen diversos tipos de células, por ejemplo, las que forman el tejido de la corteza, cuya función es de protección, las células que forman el tejido conductor, que se encuentran en el interior de los troncos, tallos y nervaduras de las hojas, las células que forman el tejido de crecimiento, presente en las puntas de las raíces y los tallos, y las células que forman el tejido protector o epidermis, que cumplen una función protectora en las hojas y tallos jóvenes. Ahora vayamos a conocer las células animales y los tejidos que puede formar. Las células animales, a diferencia de las vegetales, carecen de pared celular y vacuolas. Tienen una membrana celular y un núcleo, organelos como la mitocondria y el aparato de Golgi, y estructuras como los ribosomas. En los animales, la riqueza de células especializadas es mayor que en las plantas. Estas células se agrupan en 4 tipos de tejidos que son el epitelial, el muscular, el nervioso y el conectivo. Las células realizan funciones específicas en cada tejido que conforman. Por ejemplo, las células del tejido muscular participan en el movimiento y las del tejido conectivo colaboran para el soporte y almacenamiento de los nutrimentos. Recapitulemos. Gracias al microscopio, sabemos que las células vegetales y las células animales que constituyen a los organismos pluricelulares son especializadas y forman distintos tipos de tejidos. En las plantas, por ejemplo, encontramos que pueden formar el tejido que permite que crezcan las puntas de las raíces y de los tallos. Y en los animales, encontramos que pueden formar tejidos como el nervioso o el epitelial. ¿Te imaginas cuáles son los tipos de tejido que hay en la lengua y qué funciones tienen? Te invito a buscar esta información en Internet. Gracias al microscopio se han podido identificar, entre otras cosas, las diferencias entre los tejidos de las plantas y los tejidos de los animales. Asimismo que en el caso de los seres humanos, la piel está formada de tejido epitelial. Anoten las siguientes preguntas, respóndanlas e intégrelas a su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los principales tejidos de las plantas? ¿Cuáles son los principales tejidos de los animales?
Como han visto, en el interior de las células hay estructuras aún más pequeñas. Ahora, a través del siguiente video, conozcan las 3 principales. Tomen nota de sus características y funciones. ¿Sabías que hasta que se inventó el microscopio electrónico, fue posible ver las estructuras celulares como la membrana celular, el citoplasma y el núcleo? Estas estructuras llevan a cabo funciones que contribuyen a mantener vivas a las células. Vamos a conocerlas. La membrana celular es la estructura que envuelve a la célula y la separa del entorno. Tiene un grosor de 7.5 nanómetros, por lo que solo es visible a través del microscopio electrónico. Está formada por 2 capas de lípidos e intercaladas tiene proteínas, colesterol e hidratos de carbono. Conserva la integridad de la célula, aislándola del medio y de otras células. Tiene permeabilidad selectiva, ya que posee la capacidad de regular la entrada de sustancias nutritivas. Y posee receptores químicos o proteínas de reconocimiento para recibir señales y permitir la interacción entre las células. Cabe resaltar que estos receptores también pueden identificar a las hormonas y responder de manera específica, inhibiendo o estimulando las actividades internas, como el crecimiento de la célula o el inicio de la división celular. El citoplasma se encuentra entre el núcleo celular y la membrana celular. Cuenta con una porción soluble que se llama citosol, formada por agua, proteínas y sales inorgánicas, y en la cual se lleva a cabo la degradación y síntesis de moléculas como la glucosa. En el citoplasma flotan los organelos, y también se encuentra la red de filamentos que le dan forma y organización interna a la célula y que permiten su movimiento. A estos filamentos se les denomina citoesqueletos. El núcleo se encuentra en las células eucariontes. Está formado por una membrana que contiene el material genético que participa durante la reproducción celular y es el centro de control de la célula. A su vez, la membrana nuclear está formada por una doble capa con poros que permite el intercambio de sustancias para la correcta regulación de la expresión del material genético. Si bien la célula se considera la unidad de vida más pequeña, la ciencia ha podido comprobar que posee estructuras aún más pequeñas, como la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Asimismo, las funciones de dichas estructuras contribuyen a mantener a la célula con vida, pues la protegen, seleccionan las sustancias que requiere, mantienen los nutrientes que necesita y regulan su crecimiento y reproducción. ¿Qué otras estructuras celulares contribuyen a mantener con vida a la célula? El conocimiento de las células se ha incrementado gracias al uso de microscopios cada vez más potentes, mismos que han permitido conocer su tamaño, composición y funciones. Anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales características de la membrana, del citoplasma y del núcleo? ¿Qué funciones cumple cada una? No olviden incluirlas en su carpeta de experiencias. Ahora, den un vistazo general a la cantidad y diversidad de estructuras celulares a través del siguiente video. ¿Sabías que existen organismos formados por solo una célula, como las bacterias, y organismos que estamos formados por millones de ellas, como las plantas? La célula es la unidad más pequeña que forma a los seres vivos. A su vez, cada célula tiene diversas estructuras que le permiten realizar funciones como nutrirse o respirar. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en 2 grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas.
El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además tienen organelos propios como el flagelo para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas que permiten la replicación del ácido ribonucleico conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Como pudieron ver, hay muchas estructuras que hacen la diferencia entre plantas y animales. Lo interesante es que sepan que son más las características que compartimos. A continuación, a través del siguiente video, podrán ver por qué la célula es nuestra unidad en 3 sentidos. Tomen notas. La diversidad de seres vivos es una de las riquezas de nuestro planeta. Si observas a tu alrededor, verás que todos tenemos múltiples características. Pero lo más increíble es que sin importar nuestro tamaño, color o forma, tenemos una característica común. ¿Sabes cuál es? Efectivamente, todos estamos formados por células. Por eso, la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. ¿Crees que hay alguna otra característica que compartamos? ¡Vamos a averiguarlo! Todos los seres vivos estamos formados por células, y en ellas se llevan a cabo las funciones básicas de la vida, como la nutrición, la respiración, la irritabilidad y la reproducción. Estas funciones están íntimamente relacionadas con su funcionamiento y crecimiento. Veamos con más detalle estas funciones. La nutrición engloba los procesos que proporcionan a la célula la energía para que pueda realizar todas sus funciones y actividades, además de la materia orgánica para que pueda crecer y renovarse. Es posible distinguir 2 tipos de nutrición. Por un lado, la nutrición heterótrofa, que es realizada por los animales, y por otro lado, la nutrición autótrofa,
que se produce en las células vegetales. En la nutrición heterótrofa, la membrana de la célula permite el paso de algunas sustancias que la célula necesita y para ello puede incorporar partículas de mayor tamaño para posteriormente utilizarlas en su funcionamiento. En la nutrición autótrofa, la célula atrapa la energía de la luz del sol. Luego, incorpora agua, dióxido de carbono y sales minerales para fabricar sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Una vez que los alimentos son fabricados, se utilizan en su funcionamiento. La nutrición está íntimamente relacionada con la respiración, ya que en la respiración se obtiene la energía útil para el funcionamiento de la célula. Veamos cómo ocurre esto. Para la obtención de energía, las células requieren de mitocondrias, los organelos encargados de la respiración y de la presencia de oxígeno. Los nutrimentos ingresan a las mitocondrias, donde en presencia del oxígeno liberan la energía que contienen. Mediante la reproducción, una célula genera descendientes, por eso es la unidad de origen. En células procariotas, como las bacterias, la reproducción se conoce como fisión binaria. Y en esa fisión, primero se presenta una copia del material genético. Después hay un crecimiento celular. Y finalmente se da la citocinesis o separación de las dos células hijas. En las células eucariotas, la división celular puede realizarse por el proceso de mitosis, en el cual se generan dos células hijas a partir de una célula madre con el mismo número de cromosomas e información genética. O por meiosis, que forma 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, somos producto de muchas divisiones mitóticas de una sola célula, la cual se llama cigoto. Esto implica que todas las células de nuestro cuerpo provienen de una célula madre y guardan una copia idéntica de información hereditaria. Posteriormente, las células se diferencian en tejidos con funciones específicas. Cada segundo, nuestro cuerpo produce unos 25 millones de células por mitosis. Pero no todas las células se reproducen así. Por ejemplo, las células de nuestra piel mueren casi a diario y son reemplazadas por medio de nuevas divisiones mitóticas. Mientras que las células de nuestro sistema nervioso son prácticamente las mismas desde que nacemos. Todos los organismos vivos nos componemos de una o más células. Por esto, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. La célula también es la unidad fisiológica, pues en su interior ocurren las funciones necesarias para la vida. Por ejemplo, consigue nutrimentos, los digiere y después los elimina. O bien, utiliza oxígeno y produce dióxido de carbono. También crece, se reproduce y muere. ¿Imaginabas que los seres vivos, siendo tan diferentes, tuviéramos tanto en común? A lo largo de esta sesión, vieron que todos los organismos estamos formados por células que realizan las mismas funciones que ustedes y los demás seres vivos. Que toda célula crece, se mueve, se nutre, respira, absorbe y elimina agua y sales, se reproduce, envejece y muere. Y que las células de las plantas tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Ahora, las y los invitamos a que expliquen con sus propias palabras por qué se le considera a la célula como unidad estructural, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Posteriormente, guarden su explicación en su carpeta de experiencias, junto con sus notas, respuestas y reflexiones, para que puedan compartirlas con sus compañeras, compañeros y docente cuando regresen a la escuela. Para saber más sobre este tema, les recomendamos que consulten el Diccionario Visual Altea del Cuerpo Humano de María Punzel. Comenten lo que aprendieron en esta sesión con su familia. Y no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!